Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes y ya estamos listos para ofrecerles un nuevo tutorial, una nueva clase de dinámica estructural y también aplicada al diseño sismo resistente de estructuras. Bien, en esta ocasión tenemos ya el desarrollo de la clase número 9 que estaba pendiente, que es un tema bastante importante, uno de los temas más importantes diría yo, para determinar las características dinámicas de una determinada estructura. Bien, como es siempre de costumbre, sin mucho más preámbulo, vamos a dar inicio a la resolución de este nuevo problema que tenemos acá, que en realidad es muy didáctico, muy elemental, para que se pueda entender y comprender cómo se debe analizar o se debe hacer el análisis en una determinada estructura. Bien, como ustedes pueden apreciar, entonces en el gráfico tenemos este tipo de estructura, ¿no? Es un edificio con estas características, ¿no? Tenemos entonces algunas dimensiones. También indicar que acá se están presentando los ya conocidos, por los que más o menos tienen ya cierto grado de conocimiento en lo que es el tema del desarrollo mismo de la dinámica estructural. Se presentan tres grados de libertad en cualquier estructura, ¿no? Un movimiento un movimiento en un desplazamiento, podríamos decir, en la dirección X, que vemos acá, que está marcado con U sub 1X, en el otro sentido perpendicular 1 U sub 1Y, que corresponde al mismo nodo, ¿no? Al mismo nodo, podríamos decir, que está ubicado en este punto. Entonces ahí se trata U sub 1 y un giro, ¿no? U sub 1Z es un giro. Entonces esta estructura se va a mover en ese sentido, de acuerdo al evento dinámico o las fuerzas dinámicas que pueda experimentar esta estructura. Entonces el movimiento que va a tener es en ese sentido, en el sentido X, sentido Y, y también va a girar, va a rotar este edificio. Obviamente no va a dar vueltas porque está empotrado en sus bases, ¿no? En las columnas, está empotrado, entonces va a tener un efecto de torsión, ¿no? De torsión este edificio. Y también, a diferencia de este nodo, va a ocurrir también en este otro nodo, en este punto, ¿no? También denominado 2, un punto 2. Entonces ese es el planteamiento inicial, es determinar esas características de desplazamiento, dos desplazamientos y un giro en esta estructura. Ese es el planteamiento del problema. Bien, entonces tenemos, como dijimos ya, las dimensiones, las que necesitamos, obviamente, ¿no? Las direcciones, las dimensiones que necesitamos. Muy bien. En realidad este problema está con los datos más obvios, ¿no? Los mínimos datos que se necesita para poder resolver una estructura de este tipo y de cualquier otro tipo. El análisis es similar, es el mismo. Bien, entonces ya para comenzar nosotros decimos e indicamos que podemos destacar la existencia en esta estructura de tres tipos de pórticos, ¿no? Vemos acá tres tipos de pórticos que tiene esta estructura. Esos pórticos deben estar en el plano, identificar esos tres pórticos en el plano. Entonces, como vemos acá,
como vemos acá, los ejes ya están definidos. El eje X es en este sentido, el eje Y es en este sentido y el eje Z es hacia arriba, ¿no? Entonces ya en el desarrollo del problema vamos a ver que este punto, aquí, este punto, y aquí donde está el cursor, se ha determinado como el punto de origen. Entonces el eje X estaría en este sentido, de esa manera. Tal vez podríamos... Muy bien. Ya, entonces ahí está el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Para que sea un poco más visible y entendible las características de ubicación y geométricas de nuestra estructura. Entonces podemos ver que este pórtico tipo A se presenta acá, únicamente acá. Aquí está el pórtico tipo A, este pórtico, ¿no? Este es el pórtico tipo A. Primero identificamos este pórtico. Luego, aquí está el pórtico tipo B, que puede ser y es este, el de acá. Ese es el pórtico tipo B. Obviamente detrás de ese pórtico hay otro similar, otro pórtico de tipo B, aquí hasta ahí y baja hacia abajo, ¿no? Detrás de este pórtico. Entonces hay dos pórticos tipo B, pórtico tipo B, con dos niveles, podemos indicar, ¿no? Entonces aquí está ese pórtico. Y el pórtico tipo 1, que es este, pórtico tipo 1, lo encontramos acá, aquí, todo este pórtico tipo 1. Entonces está en este plano, ¿no? En el plano ZX está este pórtico, ¿sí? Entonces no hay más, y de hecho son dos también, uno el que está acá y otro el que está aquí, ¿no? Son dos pórticos tipo 1 los que se pueden identificar. Entonces no hay más posibilidad de otro tipo de pórtico. Entonces tenemos un pórtico tipo A que hemos denominado, ¿no? Tipo A, un nombre le ponemos. Pórtico tipo A este. Pórtico tipo B a este. Aunque sean dos, pero ese es el tipo de pórtico. Aunque sean dos o más, puede ver, ¿no? Así, entonces ese es el tipo de pórtico. Entonces nosotros necesitamos identificar el tipo de pórtico, no el número de pórticos, sino el tipo de pórtico, tipo B. Y este, el tipo 1 se encuentra acá, ¿no? Y que son también dos, eso no importa, no hay más. Muy bien, no tenemos más tipos de pórticos. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya sabemos, cualquier elemento de este pórtico, o de este pórtico, en realidad cualquier elemento de cualquier estructura, para analizar en el plano siempre debemos utilizar esta matriz, esta fórmula matricial. Es una fórmula general, ¿no? Entonces esta fórmula es la que permite determinar la rigidez de cualquier elemento, puede ser viga, columna y en fin, ¿no? Obviamente una losa no, de cualquier elemento lineal, ¿no? Es lo que nos permite determinar la rigidez de un elemento lineal. Esta matriz en el plano, ya hemos visto en algún anterior tutorial que también se puede utilizar en el espacio y que es una matriz más general, ¿no? Entonces la primera fila es la que nos da las ecuaciones tanto de fuerza, rigidez y desplazamiento axial. La segunda es de cortante y la tercera es de momento, ¿no? Entonces tenemos axial, cortante y momento. Lo mismo acá, axial, cortante y momento. Esta parte es el elemento
esta parte del elemento es su nodo inicial y esta parte es su nodo final, o sea, las rigideces de los nodos. Eso ya lo hemos explicado en algunos tutoriales anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que reemplazar en esta matriz las condiciones mecánicas, geométricas del elemento a determinar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces vamos y nosotros nos hemos fabricado, hemos diseñado acá esa matriz. Esta matriz es esta matriz. Tenemos 6 por 6. La matriz es 6 por 6, entonces acá también nuestra matriz es 6 por 6. O sea, ya está calculada aquí la matriz. ¿Con qué? Por ejemplo, aquí nos piden el valor de E, el valor de A, el valor de L y, en fin, el valor de I, que es la inercia, ¿no? A, la sección de la viga o columna, L, su longitud. Entonces aquí están. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos. Entonces vamos a iniciar indicando que vamos a darle un nombre a la viga que vamos a utilizar, porque hay diferentes tipos de vigas. Por ejemplo, esta viga tiene una longitud de 6 metros. Esta viga tiene una longitud de 5 metros, entonces son diferentes vigas, ¿no? Y en realidad son las únicas dos tipos de vigas que hay. Aquí esta viga es de 6 metros, esta viga es de 5. Esta es de 5, 5, 6 y en fin. Son dos tipos de vigas. Entonces aquí decimos viga tipo A de 6 metros. Una viga de 6 metros, ¿no? Entonces el elemento es una viga de 6 metros. Su base aquí estamos tomando en milímetros. Debemos tener en cuenta que todas las unidades que manejemos tienen que ser coherentes. Por ejemplo, milímetros, todo milímetros. Y también estamos trabajando en newtons, entonces todo tiene que ser newtons. Entonces las unidades de trabajo son newtons, milímetros. Si alguien me da un gigapascal, debo transformar a newtons, milímetros. Si alguien me da metros, debo transformar a milímetros, ¿no? Entonces todas las unidades tienen que ser coherentes en una misma unidad. Para ese elemento de 6 metros, que es este, que también puede ser ese, en realidad es único para ese elemento de 6 metros, su base, o sea, su sección transversal de la viga es de 300 milímetros, o sea, 30 centímetros. Su altura de 500 milímetros, o sea, 50 centímetros, ¿no? Esas son las características de sección que tiene esta viga de 6 metros. Y también va a servir para cada uno. Estamos haciendo un tipo de viga. También nos indican que el módulo elástico es 4000, aquí está, 4000 por la raíz de la resistencia a compresión del hormigón, o sea, raíz de Fc', ¿no? En este caso es 30 megapascales. 30 megapascales de compresión, de esfuerzo a la compresión, ¿no? Que es su resistencia característica del hormigón. Entonces, por fórmula sabemos que el módulo elástico es 4000 y bueno, siempre es referido a alguna normativa, ¿no? 4000 por la raíz de 30. Entonces tenemos el módulo elástico. El módulo elástico que puede estar como un dato o en función a la resistencia característica, como en este caso. Tenemos de dato el módulo elástico. ¿Por qué? Porque la fórmula acá nos está pidiendo el módulo elástico. El módulo elástico, ¿no? Estamos tratando de reemplazar en esa forma. Luego tenemos la sección, que bueno, esto ya está calculado. Ya está calculado en milímetros cuadrados. Tenemos el momento de inercia, que también está calculado. Ya el programa no los calcula. Y tenemos aquí un primer producto, es de E por A, ¿no? Que nos pide también la fórmula, aquí, E por A. Bien, entonces esto estamos haciéndolo en detalle para que una vez que ya esté
comprendida esta parte, nosotros podamos ya ir desarrollando un poco más de una manera un tanto más rápida, podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos I, ¿no? Que también nos pide la fórmula, entonces tenemos el valor de E multiplicado por I. Y finalmente la longitud, que 6 metros son en milímetros, ¿no? No puedo poner 6 metros, en milímetros para que todas las unidades estén uniformes. Entonces son 600 milímetros la longitud. Y aplico la fórmula. Por ejemplo acá me dicen que es EA sobre L. Este primer elemento, este primer dato de la matriz, es una matriz de 6 por 6, este primer elemento de la matriz es E por A sobre L. Entonces ese elemento está acá, E por A sobre L. Y reemplazo en toda la matriz, ¿no? Según la fórmula. Y ya tengo la matriz de rigidez para ese tipo de elemento. Es una viga de tipo, es una viga de 6 metros de longitud. O sea, puede ser esta, la de abajo, y en fin, 1, 2, 3, 4, son 5 vigas en realidad, ¿no? Lo mismo hago para una viga de 5 metros. De 5 metros. Aquí tengo la base, la altura, que también son estas medidas. El módulo elástico es el mismo, aquí tengo el área, lo único que difiere es la longitud. Y también ya está calculada. EA sobre L, y reemplazo todos estos valores, reemplazo y obtengo la matriz de rigidez para una viga de 5 metros. Ya está. Entonces no tengo más elementos de viga. Todas las vigas en este sentido o es en esa longitud ya han sido calculadas. Ahora falta esta, es decir, una viga de 5 metros, que también ya lo tengo. Ahí está. Ahora, ¿qué me falta? Me faltan las columnas, y como podemos ver, todas las columnas son las mismas. Esta es de 3 metros, esta también, y todas las columnas son de 3 metros. Entonces esta columna, todas las columnas son de 3 metros. Entonces yo vengo acá y digo, este es mi matriz de diseño para una columna de 5 metros. La base de la columna es de 30 centímetros, su altura también de 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí tengo nuevamente el módulo elástico, que también es el mismo, el área calcula, la inercia calcula, la longitud es de 3 metros, aquí tengo, ¿no? De 3 metros, ya está. Ahora, debemos indicar que esta matriz, una característica muy importante que tiene esta matriz es que solo se utiliza para elementos horizontales. No es contradictorio lo que les dije al principio, que se utiliza para cualquier tipo de elemento. Sí estamos reemplazando en cualquier tipo de elemento, ¿no? Estamos reemplazando para una viga, para una columna y en fin, para cualquier tipo de elemento, ¿no? Pero su ubicación es para un elemento de tipo horizontal, ¿no? Su ubicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien utilizo yo tanto para una viga como para una columna, no importa la longitud ni las dimensiones, no importa, si yo utilizo, pero esa matriz se aplica directamente para las condiciones de posición y ubicación horizontal. Entonces, una columna no tiene una ubicación ni una posición horizontal, sino es vertical. Entonces, lo que debemos hacer es
realizar una transformación, ¿no? ¿Para qué? Para que ese elemento pertenezca a esa posición vertical, ¿no? Como es una columna. Entonces acá hacemos uso de una matriz de transformación denominada así. Esta es una matriz de transformación, donde esta es su formulita, esta es su fórmula. Y para eso necesitamos lambda x y lambda y, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces lo que hacemos es introducir esos dos valores, de lambda x y lambda y. Pero ¿qué es lambda x y qué es lambda y? Lambda x es la proyección del elemento sobre el eje x, ¿no? Entonces yo busco la proyección de esta. Indicar también que todos estos pórticos están en el plano, ¿no? Obviamente en el plano. Y aquí nosotros podemos decir que este es el eje x y este es el eje y. El eje x solo para poder determinar las características de rigidez de cada uno de estos pórticos. Entonces yo le doy arbitrariamente un eje x y un eje y. Entonces en el eje x de cada uno, en el eje x, ¿cuál será la proyección de las columnas en el eje x? Nada, ¿no? Es un punto prácticamente, su proyección de la columna en el eje x. Mientras que su proyección en el eje y, entonces va a ser la longitud total de la columna, ¿no? Su proyección, la longitud. Entonces, si es así, esa proyección vale 1. Si es así, todas las columnas tienen una proyección en el eje y. Y si es así, entonces esa proyección vale 1. Es por eso que aquí lambda y vale 1, ¿no? Pero acá está menos 1. ¿Por qué está menos 1? Porque si, como ya les dije, arbitrariamente nosotros colocamos aquí el eje x y aquí el eje y. Entonces, si tenemos nosotros un elemento que va en el sentido positivo del eje x, bueno, ese elemento tiene un signo positivo. Y si va de abajo hacia arriba un determinado elemento, entonces su dirección es positiva. Pero como podemos ver acá, por ejemplo, de las vigas tienen una dirección que está marcada con una flechita aquí, una flechita. Eso está indicando en qué dirección está el elemento. Todo elemento tiene una dirección. Y aquí las columnas están yendo de arriba hacia abajo. Entonces, según la dirección positiva del eje x, corresponde una dirección negativa o un valor negativo. Entonces, si va el elemento en este sentido, es positivo. Y si va el elemento hacia arriba, es positivo. Pero como todas las columnas, vemos, como todas las columnas van hacia abajo, entonces ese es el sentido de dar el valor de lambda y negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente ya hemos reemplazado aquí todos los valores con estos datos, ¿no? Con estos datos. Si nosotros vemos, por ejemplo, este corresponde a lo mismo. Entonces, esta matriz es para un elemento horizontal. Entonces tenemos que rotar, ¿no? Como los elementos son verticales, estamos analizando columnas, entonces tenemos que rotar. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de esta matriz. ¿No? Entonces esta matriz la escribimos en esta parte, de 3×3. De 3×3. El nodo inicial y el nodo final. A eso se refiere. Del elemento, ¿no? Entonces esta matriz la colocamos acá, aquí, ¿no? Entonces decimos aquí, por ejemplo, entra lambda x, ahí está lambda x y aquí está el valor de menos lambda y. Menos por menos 1, ¿no? Menos por menos da 1. Ya está, entonces aquí está.
y esa matriz repetimos acá, también repetimos aquí, y estos otros valores obviamente son 0, 0. Esa matriz se denomina T, matriz T de rotación del elemento, porque si bien este elemento es para elementos horizontales, entonces tenemos que rotar. ¿Por qué? Porque el elemento columna es vertical, y eso se consigue construyendo esta matriz. Entonces aplicamos esta fórmula. Ahora la matriz columna, la matriz de rigidez de la columna, que es esta partecita, será igual a la matriz T que acabamos de formar por la matriz inicial, o sea, la que tenemos, que es esta, la matriz inicial, ¿no? En otras palabras, la matriz horizontal, por decirlo así, que es la primera, y multiplicada por la transpuesta de la misma matriz de rotación. Entonces aplicamos esa fórmula. Y aquí hemos calculado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de rotación, y aquí tenemos un producto adicional que podíamos haberlo hecho también directamente, ¿no? Pero para hacerlo un poco más entendible, y luego multiplicamos T por la matriz horizontal o la matriz inicial y por la transpuesta, y recién obtenemos acá esa matriz de rigidez de la columna, que es un solo tipo de la matriz de la columna. Entonces podemos ver que difiere, ¿no? Aquí tal vez se parece, aquí también, pero aquí ya no. Aquí ya no se parece, ya no es lo mismo. Entonces esta matriz es la matriz de rigidez de la columna, pero en coordenadas ya que pertenecen al sistema total, ¿no? Mientras que solamente esta son matrices, son matrices, sí, pero para elementos horizontales, que también estamos aplicando en una columna, pero que tenemos que rotarla a través de la matriz de rotación. Y ya tenemos los tres tipos de elementos que tiene toda esta estructura: una viga de 6 metros, una viga de 5 metros y columnas de 3 metros. Nada más, no hay más. No hay más tipo de elemento. Este es de 6, de 6, de 6, 5, 5, 5. Vigas de 6 o de 5. Y todas las columnas son de 3 metros y con las mismas características geométricas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que determinar la rigidez de toda la estructura. Tenemos rigideces de columnas, vigas. De columnas y vigas tenemos, ¿no? Pero debemos determinar la rigidez de toda la estructura, Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es empezar por un pórtico. Por ejemplo, por el pórtico tipo A. Por este pórtico tipo A. Que vamos a utilizar 2 columnas y una viga de 6 metros. Bien, entonces venimos acá, decimos pórtico tipo A. Entonces colocamos aquí una matriz de 6 metros y aquí está una y 2 columnas de 3 metros, 2 columnas. Entonces 3 elementos, ¿no? 2 columnas y una viga de 6 metros. ¿Qué tenemos que hacer con estas matrices? Tenemos que ensamblarlas. ¿Cómo se ensambla? Entonces venimos acá y esta es la matriz ensamblada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que colocar o tenemos que sumar, por decirlo así. Por ejemplo, en este punto del pórtico, sumamos los extremos, o sea, los nodos, ¿no? Los nodos. El nodo 1. ¿Qué es el nodo 1? Hemos visto, ¿no? Venimos acá, por ejemplo, y decimos para la columna, para la viga, este es el nodo 1. Es por eso que tenemos aquí 1, 1. Este es el nodo 1, ¿no? Y estos otros números de aquí arriba nosotros los hemos puesto arbitrariamente para poder utilizar un comando en el programa Excel, en el archivo Excel, para que nos ayude a ensamblar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es sumar
1 con 1, aquí también tenemos 1, entonces sumamos esas dos matrices, ¿no? En los tutoriales anteriores ya hemos indicado cómo se ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura, ¿no? Entonces construimos una matriz adicional y empezamos a colocar los nodos, y aquí ya tenemos la matriz ensamblada totalmente, ¿no? Entonces hemos sumado aquí 1, 1 y en fin, esta ya es la matriz ensamblada, y tenemos que colocar sus grados de libertad. Y bueno, ahora podemos ligar, ¿no? Entonces, como se trata de estamos utilizando este pórtico, como se trata de un pórtico y queremos determinar la rigidez para determinar el desplazamiento horizontal, entonces podemos indicar que esto sí se puede hacer, ¿no? Considerar que, por ejemplo, acá la losa que está totalmente relacionada con la viga, tienen cierto tipo y cierto grado de unión, entonces se puede considerar un elemento infinitamente rígido, ¿no? La losa quiere decir que el desplazamiento que va a tener el nodo 1 va a ser igual al desplazamiento del nodo 2, ¿no? Por considerar este elemento que está sujeto a una losa, y que esa losa se puede considerar un elemento con una rigidez infinita. Estos dos desplazamientos serán iguales, ¿no? Entonces podemos utilizar las ecuaciones de ligadura para indicar que esos dos desplazamientos son iguales. Entonces, una vez con ese criterio, nosotros ligamos, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es sumar las filas que corresponden a esos desplazamientos de x y de y, perdón, de x y de x en ambos nodos, ¿no? Este pertenece al nodo 2 y este pertenece al nodo 1. Ligamos, ¿no? Entonces acá tenemos toda esa suma, y acá también tenemos la suma de las columnas correspondientes. Eso quiere decir esas dos columnas, ¿no? Las dos columnas. Muy bien, entonces ya está aquí la suma de las filas y aquí la suma de las columnas. Entonces acá tenemos la construcción de una nueva matriz, ¿no? Con los ya desplazamientos ligados, ¿no? A través de las ecuaciones de ligadura. Entonces, ¿qué significa este valor? Acá no, la matriz es desde acá, ¿no? Desde acá es la matriz. Desde ahí. Esto está de más, está marcado de más. La matriz es desde acá. Esta es la matriz ya una vez que se ha realizado la ligadura de esos dos desplazamientos. Entonces, ¿qué es este valor? Ese valor es la suma de estos dos valores iniciales. De esa manera se construye la matriz de ligadura en este caso, ¿no? Una matriz un tanto ya reducida, condensada. O finalmente podemos sumar estos cuatro valores amarillos que también nos da este valor, ¿no? Eso es por intersección de las filas y las columnas. Tenemos acá. Y bueno, ese sería el valor inicial. Para completar, entonces copiamos estos valores que han sobrado, por decirlo así, y esto, obviamente eliminando estos que corresponden a las columnas que ya hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, aquí la 4, entonces eliminamos ese valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, eliminamos ese valor. Entonces estos dos valores vienen acá y estos dos valores a continuación. Lo mismo hacemos, estos dos valores vienen acá y estos dos valores vienen acá, lo mismo. Entonces tendríamos construida ya esta fila y esta columna, y los otros restantes valores son los que quedan, ¿no? Aquí queda esta matriz verde
esta matriz verde, y esos valores se colocan acá, las 4 matrices que eran de color verde, y ya tenemos construida la matriz ya en base a las ecuaciones de ligadura. Lo que hemos hecho es ligar ese desplazamiento en dx, ¿no? Y aquí también siguen teniendo los valores de dy, gz, dy y gz. Bien, una vez realizado esto, ya hemos ligado estos dos desplazamientos considerando una rigidez infinita en la losa, ¿no? Entonces podemos indicar que ahora sí estamos en condiciones de determinar esos desplazamientos, ¿no? Al considerar rigidez, eso no quiere decir que todo el pórtico no se vaya a mover en ese sentido, ¿no? O sea, sí se va a mover, pero esos desplazamientos van a ser iguales, ¿no? Por rigidez infinita de la losa, y se determina una nueva matriz en función a las ecuaciones de ligadura, que lo hemos realizado de esta manera. Hemos ligado esos dos desplazamientos. En ese sentido, nosotros indicamos que ahora este pórtico en relación a esta matriz va a tener desplazamientos verticales que están acá, desplazamientos verticales, va a tener un giro y va a tener un desplazamiento horizontal. Pero los desplazamientos verticales ya no los consideramos, ¿no? Ya no los consideramos, porque en realidad no nos interesa ese desplazamiento. Entonces podemos eliminamos el desplazamiento vertical, desplazamiento Y quiere decir esto, desplazamiento vertical. Entonces eliminamos las filas y también las columnas, y obtenemos aquí una matriz ya más condensada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha sobrado este elemento que está acá, luego este elemento que está acá, y así todos los elementos que quedan, tenemos la formación de una matriz condensada. Para calcular la rigidez lateral definitiva del pórtico tipo A, recurrimos a esta fórmula, ¿no? Aquí hemos identificado ya unas 4 matrices, que son estas. Entonces la rigidez lateral será igual a este valor, ¿no? Que es este, al aplicar esta fórmula, ¿no? Respecto a esto. Entonces ese valor nos acarrea este valor. Aquí tenemos en newtons milímetros, que es lo mismo que kilonewtons por metro. Este es el valor de la rigidez lateral para este pórtico. Hacemos lo mismo para el pórtico B, para el pórtico tipo B, que es este. Entonces necesitamos 2 vigas y 4 columnas, vigas de 6 metros, ¿no? Este es el pórtico tipo B. Entonces vamos y construimos eso, ¿no? Acá tenemos el pórtico tipo B, colocamos 2 vigas de 6 metros y no hay más. Entonces aquí colocamos 2, 3 y 4 columnas de 3 metros, ¿no? Que son las únicas. Y luego, con la ayuda del programa Excel, o finalmente haciéndonos una matriz de ensamblaje, podemos ensamblar la matriz global. Ligamos los desplazamientos que corresponden, por ejemplo, al nodo 1 y al nodo 2, y tenemos acá las ecuaciones de ligadura. Entonces hemos sumado, esto corresponde a la suma de los dos primeros, y luego esto corresponde a la suma de los dos segundos, podríamos decir, o sea, de este y de este, la suma, y lo mismo hacemos acá, tal como hemos hecho en el caso anterior. Luego acá venimos con la suma, aquí venimos con la suma de estas 4 primeras
intersecciones, ¿no? La intersección de esta y de esta. Luego venimos acá con estos elementos, ¿no? Que también son la intersección. Luego venimos acá con la intersección de estos elementos y luego venimos acá con la intersección de estos elementos. Y luego procedemos a eliminar aquellos que ya hemos considerado y a copiar estas matrices en blanco que ha quedado, ¿no? En blanco, y formamos acá. Esa es la copia de las matrices en blanco, ¿no? Las que han quedado. Y tenemos aquí, esto hemos copiado acá, esto hemos copiado acá, es lo que queda, ¿no? Y así sucesivamente, eliminando esta y esta. Es lo que queda acá y lo que queda acá. Y esta matriz es la que queda acá, los blancos. Y ya tenemos la matriz obtenida en base a las ligaduras de ¿qué? Hemos ligado estas dos, la 1 y la 2, y la 3 y la 4, por rigidez infinita de la losa. Muy bien. Entonces tenemos esta matriz. Y nuevamente procedemos a ¿qué? A ver, venimos acá, sí tenemos acá, allá consolidar la matriz, ¿no? ¿Cómo? Eliminando los desplazamientos que no necesitamos, o sea, de y eso lo obtenemos acá, ¿no? O sea, esta matriz tenemos que ir eliminando. Y nos queda esta. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos dx, eso viene desde acá, ¿no? Desde acá, o sea, esta hemos ligado con esta y esta con esta. Entonces esos dos desplazamientos los tenemos acá. Eliminamos, como vemos acá, dy, los desplazamientos verticales, entonces tenemos acá la matriz totalmente condensada. Aplicamos la misma fórmula, que es esta, la misma fórmula, y obtenemos la matriz de rigidez lateral, o el valor de la matriz de rigidez lateral para esta matriz tipo de pórtico tipo B, que es esta, la matriz lateral, ¿no? Y finalmente construimos el pórtico tipo 1, o determinamos la rigidez lateral del pórtico tipo 1. Necesitamos 1, 2, 3 vigas, pero esta vez de 5 metros, y 2, 4, 5 columnas, ¿no? Entonces venimos acá, decimos pórtico tipo 1, aquí está una viga de 5 metros, 2 vigas de 5 metros y 3 vigas de 5 metros para esto, bueno, para el pórtico de abajo, ¿no? Y las columnas están acá, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Para este tipo de pórtico, para ese tipo de pórtico. Entonces lo que hacemos nosotros con esto es nuevamente ensamblar, y esta es la matriz ensamblada, ¿no? El ensamblar la matriz lo hacemos con la ayuda del programa, de este archivo, ¿no? De este programa, del Excel, o finalmente construimos una matriz de ayuda, K11, K22, así en función a los nodos, ¿no? Y con eso ensamblamos la matriz de rigidez global, que es esta. Colocamos sus desplazamientos, luego procedemos a ligar nuevamente. Estas son las ecuaciones de ligadura, lo mismo que hemos hecho en los dos casos, ¿no? Y esta vez tenemos que ligar 3 nodos. Tenemos que ligar 3 nodos, o sea, el 3, el 4 y el 5. Esta rigidez de la losa es infinita. Por esa razón decimos que el desplazamiento en 3, el desplazamiento en 4 y el desplazamiento en 5 serán iguales. Entonces podemos ligar esos desplazamientos, los 3, y hacemos eso. Por ejemplo, aquí tenemos de este,
Tendría que ser la suma de esta y de esta, de los tres nodos, ¿no? En la dirección X. Aquí está, X y X. Bien, entonces colocamos los elementos que han quedado, por decirlo así, y obtenemos toda la matriz ya en base a las ecuaciones de ligadura. Anulamos los que no necesitamos, que son de Y, ¿no? Y obtenemos la matriz condensada. Aplicamos la fórmula que hemos aplicado y obtenemos la rigidez lateral de este pórtico, la rigidez lateral de este pórtico, que es esta, ¿no? Va a ser con 2 grados de libertad, con 2 grados de libertad, o sea, dx, aquí está, dx y dx. Ya está. Muy bien, una vez que hemos obtenido una vez que se ha obtenido las rigideces laterales de cada uno de los pórticos, como lo hemos hecho, entonces necesitamos ensamblar. Necesitamos igual ensamblar para tener una rigidez global en el sistema X, Y y Z. Necesitamos ensamblar esas rigideces que están ahorita sueltas, ¿no? Esta es solamente la rigidez en ese tipo de pórtico, esta es la rigidez en ese tipo de pórtico y también para el pórtico tipo 1. Entonces hay que ensamblar, y para eso nosotros vamos a realizarlo de la siguiente manera. Acá tenemos la estructura vista de arriba, ¿no? Estamos viendo la estructura vista de arriba. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Si podemos ir, tenemos eso. Si vemos de arriba, aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿no? Solamente estamos viendo de arriba la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí está el pórtico 1. Esta línea azul gruesa es el pórtico 1. Este sería el pórtico A. Aquí. Y este sería el pórtico B, de 2 pisos, por decirlo así, ¿no? Entonces, acá tenemos con líneas así, de ese color, la losa infinitamente rígida. Y acá tenemos la losa, pero del segundo piso, ¿no? Estos dos puntitos son el centro de gravedad, primero, de la losa que está en el primer nivel. Toda esta, ¿no? Toda esta es la losa que está en el primer nivel. Entonces ese es su centro de gravedad. Esta distancia es 5 metros y esta distancia también 5 metros. Y este puntito es el centro de gravedad, pero de la losa del segundo nivel, ¿no? Entonces, en dinámica estructural, este tipo de elementos, como ser por ejemplo la losa, las losas se las denominan diafragmas, ¿no? Diafragmas. Eso quiere decir que el diafragma es un elemento que, por decirlo así, controla todo el movimiento de una estructura, ¿no? Controla, o es el elemento principal. Entonces, en este caso, el primer piso tiene un diafragma de este tipo y el segundo piso tiene un diafragma de este tipo, ¿no? Son elementos que controlan los grados de libertad de una estructura. Es por eso que aquí está determinado de esa manera, ¿no? No hay grados de libertad de los nodos, sino de los diafragmas, porque esos son los movimientos principales. Entonces nosotros no vamos a determinar el movimiento de este nodo, ni de este nodo, ni de ningún nodo, sino del diafragma. El movimiento del diafragma es lo que a nosotros nos interesa, tanto en ese sentido X, en el sentido Y, y la rotación que puede existir, que es un desplazamiento de giro, ¿no? Pero en esa dirección. Esa dirección nos indica que está girando ese elemento.
Esos puntos del diafragma son los centros de gravedad, y esos centros de gravedad tienen un movimiento o desplazamiento, y son esos desplazamientos los que determinan ¿cómo se puede decir? La dinámica de la estructura, o sea, los movimientos de la estructura. Los desplazamientos de estos puntos, centros de gravedad, o los centroides del diafragma, son los que determinan la dinámica de la estructura. Bien, entonces con esos términos nosotros tenemos ya ubicado y definido esto, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera: identificar los pórticos. Obviamente que aquí también hay un pórtico. Aquí solamente estamos indicando el tipo de pórtico, pero acá también hay un pórtico. Aquí también hay otro pórtico. Este pórtico es tipo B, este pórtico es tipo 1 y el tipo A es único. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nos construimos una tabla. Aquí decimos tipo de pórtico. Entonces colocamos el pórtico A, que es este, el pórtico B, que es este, ¿no? Esos pórticos. El pórtico 1, que es este, y el pórtico 1, pero a una distancia de y igual a 6. ¿Cuál sería? Este es ese pórtico. Es de tipo 1, pero que está a una distancia de y igual a 6. Eso quiere decir esta nomenclatura. Y B en x igual a 0. Entonces sería este pórtico de acá. Ese pórtico es de tipo B, ¿ya? Pero que está ubicado en x igual a 0. Ahí. Entonces está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí colocamos XA, YA, XB, YB. ¿Qué quiere decir? Del pórtico tipo A, a ver, para mejor entendimiento empezaremos con el pórtico 1, o sea, con este pórtico. Empezamos, ¿sí? O sea, con este pórtico, para obtener una idea más clara. Con este pórtico vamos a comenzar. Entonces aquí escogemos el pórtico tipo 1. XA y YA. XA y YA. ¿Qué querrá decir? Al pórtico, visto de arriba, le damos un valor a este punto, estamos viendo de arriba, ¿no? A este punto le damos un valor o un nombre de A, y a este punto le damos un nombre de B, visto de arriba. A y B, en sentido positivo, siempre en sentido positivo. Eso quiere decir que va de A hacia B. El extremo inicial es A y el extremo final es B. X y YA son las coordenadas de este punto. Entonces acá tenemos X 0, Y 0. ¿Sí? Punto B es X 10 y YB 0, las coordenadas de este punto. Entonces tenemos acá 10 y 0. Su distancia, bueno, son 10 metros, ¿no? Esto es 5 y esto es 5, 10 metros. Alfa, este es alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo que forma el pórtico visto de arriba con el eje X. ¿Qué ángulo forma? 0 grados. Si esto estaría ahí, por decirlo así, entonces forma este ángulo. Este ángulo sería, o sea, alfa sería este ángulo, ¿no? O si fuera así, si estuviera así, entonces el ángulo sería negativo. Puede ser 20 grados, 30 grados, lo que sea, pero aquí se describe un ángulo. Entonces ese ángulo alfa sería menos el valor correspondiente. Bien, entonces ese es, estamos hablando del pórtico 1, tipo 1. Alfa es ese ángulo visto de arriba.
Y aquí sacamos el coseno de alfa, aquí sacamos el seno de alfa, y aquí, esto es importante. X tiene una barrita ahí arriba, ¿no? Entonces eso indica que es el centro de gravedad, como acá, como aquí. X sub y es el centro de gravedad del diafragma del primer piso, o del diafragma número 1, que es este de aquí. Ese es el diafragma. Su centro de gravedad, las coordenadas de su centro de gravedad, entonces será 5, ¿no? Entonces venimos acá, estamos analizando ¿no? Diafragma. Entonces 5 coordenadas del centro de gravedad del diafragma 1. Ahí está, diafragma 1, o del primer piso. Y aquí está sus coordenadas en Y. En Y sería 3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las coordenadas del diafragma 2, o sea, de este pequeño, X. ¿No? Entonces sería 2.5. Y en Y sería 3. Las coordenadas. Muy bien. Entonces aquí hay unos valores de R1 y R2. R1 se refiere al diafragma 1 y R2 se refiere al diafragma 2. R1 y R2. Y aquí están la fórmula que define ese valor. Aquí estamos, por ejemplo, acá en el tercer valor, ¿no? Bien. Entonces, este R1, por ejemplo, aquí está R1 y ahí está. Entonces, Y sub I, o sea, Y sub 1 sería en este caso, ¿no? Aquí está Y sub 1, Y sub 1, menos Y sub A, que está aquí, Y sub A, por el coseno de alfa, y reemplazamos aquí también, menos X sub I, X sub 1 sería en este caso, y menos X sub A, y ya tenemos el valor de R1. De R2 hacemos lo mismo, ¿no? En esta fórmula reemplazamos R2 ya también. Muy bien, entonces ya tenemos toda esta tabla llena para 1. Lo mismo hacemos para cada uno de los pórticos. Por ejemplo, en este pórtico, en el pórtico de B, pórtico B, tipo B, pero que está en X igual a 0, o sea acá, en X igual a 0. Tenemos sus coordenadas, por ejemplo, este es el punto. La dirección de estos pórticos siempre tiene que ser positivo, eso quiere decir que va de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, positivo. ¿Sí? Porque si decimos que va, si este fuera el punto A, por ejemplo, estamos analizando el pórtico B, aquí está el pórtico B, pero X igual a 0, dice, ¿no? Entonces estaríamos analizando este pórtico, aquí. Si diríamos que aquí está el punto A, y aquí está el punto B, entonces el ángulo que va a describir sería este, negativo, porque está yendo de arriba hacia abajo. Entonces este sería el ángulo de 90 grados y tendría que ser menos 90 grados. Y aquí está 90 grados. Eso quiere decir que hemos puesto el punto A aquí y el punto B aquí. Entonces el ángulo es este, hacia arriba, ¿no? Aquí están las coordenadas de A. Aquí están las coordenadas de B, su distancia, el ángulo alfa que es positivo. Si aquí tomábamos el punto A y aquí el B, entonces iba a ser negativo ese ángulo, ¿no? Obviamente que este eje paralelo se transmite acá, paralelamente. Y sacamos el coseno, el seno y hacemos lo mismo. Y aquí nos sale valores negativos, ¿no? No hay ningún problema. Y construimos R1 y R2. Muy bien. Entonces, ya tenemos. Ahora, para cada uno de estos diafragmas, nótese que estamos considerando todos los diafragmas, ya no representativos, sino todos los pórticos. Todos los pórticos. Aquí tenemos el pórtico A, que es único. Aquí tenemos el pórtico B,
y aquí tenemos el pórtico B también, que es igual a 0. El pórtico B, las características de rigidez del pórtico B son las que ya hemos determinado, o sea, la matriz de rigidez lateral, ¿no?, del pórtico B, que lo tenemos precisamente ahí, ¿no? Lo tenemos el pórtico B, aquí está. Entonces esta es su matriz de rigidez lateral, que vale tanto para este como para este, ambos valen, para ambos vale. Bien, entonces ¿qué nos toca hacer ahora? Ya tenemos todo esto, nos toca aplicar esta fórmula. Entonces esta fórmula es para formar la matriz T, o sea, la matriz de rotación, la matriz de rotación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando es solamente un nivel, utilizamos esto, cuando es un nivel, cuando solo es un nivel, ¿no? Cuando son dos niveles, utilizamos esto, cuando son tres niveles, y así hacia arriba va aumentándose según los niveles que existen, ¿no? Hacia arriba, estas formulitas, va aumentando, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, hacia arriba. Entonces nosotros tenemos solamente R1 y R2, o sea, el diafragma 1 y el diafragma 2. Entonces utilizamos esta parte, esa parte, y construimos una matriz de rotación. Esta, por ejemplo, ya es la primera matriz de rotación para, por ejemplo, aquí tenemos T1 y igual a 0. ¿Qué será T1 y igual a 0? Es este pórtico, esto, o sea, el pórtico 1. Para el pórtico 1 construimos su matriz T, la matriz T, la matriz de rotación, que es esta y que está acá. Entonces reemplazamos estos valores que están en rojo aquí para ese pórtico. Para el pórtico T1 y igual a 0. Aquí colocamos el coseno que está acá, ¿no? Si hacemos doble clic ahí, entonces ahí está el coseno del pórtico correspondiente, 1. Abajo está el seno, luego tenemos R2 y todo 0, y aquí todo 0 hasta acá, y luego a partir de aquí coseno también, que es este mismo valor, el seno, y 3. Entonces ya tenemos T, y hacemos para cada uno de estos 5 pórticos, para cada uno hacemos lo mismo. Entonces obtenemos 5 matrices, que son estas, ¿no? Y luego aplicamos esta fórmula, y el resultado es esto. Entonces, para el primer pórtico, o sea, para el pórtico 1, que es este, decimos, aquí está T, la matriz que acabamos de formar, que es esta, la matriz T, ¿no? La matriz T, que es igual a K sub C, que esta es la matriz de rigidez lateral. ¿De qué pórtico? De este pórtico 1, de este pórtico 1. ¿Dónde está eso? Está acá. Esta es la matriz de rigidez lateral para este pórtico, ¿no? Entonces ese valor es este, y multiplicado por la transpuesta de T, o sea, una vez más, de esta matriz sacamos su transpuesta. Entonces todo eso ya está acá. ¿Bien? Entonces multiplicamos esa matriz por la multiplicación de estas dos matrices por la transpuesta de T, y obtenemos una matriz de este tipo, obviamente con sus respectivos grados de libertad. Hacemos lo mismo para la matriz A, hacemos lo mismo para la matriz B, el tipo B, pero en X igual 0, para la matriz de tipo B, para la matriz tipo 1, pero con Y igual a 6, y obtenemos 5 matrices. Luego la matriz de rigidez de toda la estructura, esto es de cada una de las matrices en sistema global, en el sistema global. Para obtener la matriz global en coordenadas globales, pero de toda la estructura,
sumamos, ¿no? Sumamos las 5 matrices. Están ahí. Sumamos las 5 matrices y obtenemos una matriz global. Esta es la matriz global de toda la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La matriz de rigidez global de toda la estructura. Venimos acá, de toda esta estructura, su matriz de rigidez, ya no de cada uno de los pórticos, ¿no? Entonces hemos hecho ese trabajo para obtener la matriz de rigidez global en las coordenadas X, Y y Z, en el espacio en este caso, de toda la estructura. Es precisamente esta matriz, ¿no? Entonces, y obviamente con sus correspondientes desplazamientos, o que al desplazamiento que corresponde esta fila, por ejemplo. Entonces vemos acá que esta matriz que está en rojo es prácticamente la misma, ¿no? Aquí tenemos 20.247, aquí 20.163, con algunas variaciones. Aquí menos 22.300, menos 22.400, 19.089, 19.000, menos 22.000, en fin, si vemos, es prácticamente la misma matriz. Aquí por algunos temas de redondeo y todo aquello está un poco diferente, ¿no? Entonces aquí están los desplazamientos y están acá esos desplazamientos. ¿Qué es dx? Es cómo se va a mover en la dirección X. Ese desplazamiento es el que va a tener en esa dirección. ¿Qué es dy? Es el desplazamiento en la dirección transversal. Y gz es el giro. Cuando utilizamos nosotros los programas de SAP, ROB y todo programa estructural, el edificio empieza a moverse, ¿no? Incluso con un fondo musical empieza a moverse el edificio. Muchos de nosotros cuando éramos estudiantes decíamos el edificio está bailando, ¿no? Pero esas son las deformaciones o son los desplazamientos. Entonces muestra un desplazamiento en X, muestra un desplazamiento en Y y muestra un giro. Recordemos que esto está en función a los centros de gravedad de los diafragmas. Entonces esos desplazamientos son los que está mostrando esta matriz. Y obviamente esto ya hemos sacado del libro, ¿no? Aquí construimos la matriz de masa, que es fácil, ¿no? La matriz de masa de cada uno de los diafragmas más los elementos que corresponden para determinar las matrices. Entonces se ha determinado una matriz en ese nivel de 24, 102, en fin. Se han determinado en esos niveles la matriz de masa, ¿no? La matriz de masa. Eso es fácil, con la fórmula que hemos dado en un anterior video se determina la matriz de masa. Esa masa multiplicada por la aceleración que va a tener un determinado evento sísmico nos proporciona una fuerza, más la rigidez multiplicada por los desplazamientos nos da otra fuerza, y esa es igual a, podemos ver acá, entonces vemos, esta es rigidez, la rigidez que acabamos de determinar, multiplicada por los desplazamientos nos da una fuerza, más la masa por la aceleración, que aquí entra la ley de Newton, masa por aceleración, fuerza, rigidez por desplazamiento, fuerza, según la ley de Hooke, según la ley de Newton. Fuerza más fuerza igual a el evento dinámico. Eso quiere decir, por ejemplo, el libro nos dice las ecuaciones de movimiento para excitación en la base son directamente, ¿no? Entonces aquí cargamos el sismo y podemos obtener esos movimientos, los mismos que nos da el programa estructural, por ejemplo, cuando nosotros realizamos, ¿no? Entonces empieza a moverse la estructura en dirección X, en dirección Y y en dirección X, Y y un giro alrededor de un eje que pudiera tener el edificio, ¿no? Un movimiento en giro, y esos son estos giros, ¿no? Entonces esta es la matriz de rigidez.
Bueno, hasta ahí entonces tenemos la conclusión de este otro tutorial. Obviamente en algún otro tutorial nosotros estaremos determinando esos movimientos, ¿no? Y posteriormente hacer el diseño. Bien, entonces estaremos nuevamente con ustedes trayéndoles otro tipo de análisis dinámico de estructuras. Hasta entonces, amigos.